Señor presidente, con su permiso, no antes de comentar que qué bueno que corrigió, porque mi mamá se hubiera enojado, ¿verdad? Una disculpa, el día de diputado. hoy cumplió 5 años de muerta, me la recordó el señor presidente. Una luchadora pues, social también, ella. Pero hablar aquí hoy, yo creo que hemos aprendido mucho este día, todos los legisladores. Hemos oído hablar a todos nuestros compañeros, al señor secretario, pues de la economía, cómo se comporta, cómo la percibimos en los diferentes estados de la República, cómo el Poder Ejecutivo tiene una visión de poder generar un crecimiento en nuestra economía y cómo nosotros percibimos que sí, la economía ha ido creciendo, pero que sí le falta mayor impulso. Yo, en lo personal, soy una persona que viene de frontera, de trabajo, donde vemos que los incentivos fiscales que ha habido en aquellas zonas en su tiempo fueron buenos. Por eso sí aplaudimos. Encuentro Social aplaude la estrategia del gobierno federal de incentivar la parte sur del país, porque creemos que va a ser una de las mayores formas de poner a toda esa gente, a todos sus compañeros ciudadanos, que tengan un lugar donde trabajar, donde desenvolverse, donde puedan ellos comunicarse a diferentes partes y que la pobreza en México verdaderamente vaya disminuyendo. Entonces, Encuentro Social, por su conducto, señor secretario, felicitar al señor presidente por esa medida. Y también la preocupación de Encuentro Social es en la parte norte del país. Ya lo hemos comentado, que sería importante analizar lo que está pasando en la parte norte del país, y no para tomar medidas urgentes ahorita, pero sí para analizar, ver los inhibidores que estamos teniendo en la frontera norte para impulsar su desarrollo. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo el gobierno federal, los gobernadores de los estados, todos los legisladores, de la forma como atender la frontera norte, va a ser un gran motor para el desarrollo de México, como lo fue en su tiempo. Entonces, pedirle, si en su intervención nos hiciera algunos comentarios, si pudiéramos hacer unas mesas de trabajo sobre el tema de la frontera norte. Sabemos de que el entorno en el que está yendo nuestro país es complicado, no es fácil. Ya hemos visto lo que ha pasado en otros países como Grecia, lo que ha estado pasando en Brasil, en las comunidades europeas, hemos visto cómo el tema económico ha afectado grandemente a las comunidades. Hemos visto también la migración de los países africanos a Europa. Pero también hemos visto cómo México, a pesar de todas las circunstancias, México se ha mantenido sólido, se ha mantenido fuerte. Nosotros somos parte de una generación donde vivimos un México inestable, donde vivimos devaluaciones y problemas serios, donde no podíamos cruzar la frontera en la economía, en los dólares, había problemas para nuestro país. Y hoy en verdad vemos una economía fuerte para el país, claro, con sus problemas que tiene. Por eso es importante mantener esa disciplina fiscal que tiene el gobierno actualmente para poder salir adelante. Y también es importante para Encuentro Social que toda esta nueva generación que estamos aquí, esta generación de nuevos políticos que estamos aquí en nuestro país, en este Congreso de la Unión, unidos con los congresos de los estados, municipales y el Congreso Federal, seamos capaces de generar políticas públicas para transformar la realidad de México. Que el tiempo que estemos aquí, procuremos que transformemos nuestro país, porque es importante hacerlo. Es importante debatir ideas, pero es importante también generar políticas públicas entre todos para cambiar la realidad de México. Y a mí, Encuentro Social, me encomienda preguntarle, señor secretario, en el sentido de las políticas de Estado, donde ha habido ahorros, donde ha habido incentivos para fomentar el ahorro y la inversión, me comentó que le preguntara en qué consisten esas medidas para fomentar el ahorro y específicamente en dónde se utilizará el ahorro propuesto por el Ejecutivo. Y con eso, muchas gracias. Gracias, diputado Ferreiro, y de nueva cuenta disculpas por la confusión en el apellido materno. Tiene ahora hasta por 5 minutos la palabra el secretario Videgaray para responder a preguntas. Gracias, presidente. Diputado Ferreiro, muchas gracias. Debo hacer un comentario primero sobre el tema del norte del país.
Estoy convencido que tenemos que hacer una revisión sobre el modelo industrial del norte del país, mucho más profunda que discutir específicamente el nivel de tributación o el nivel del IVA. Si analizamos, por ejemplo, la competitividad de Tijuana o de Mexicali contra otras, no la competitividad internacional, sino la competitividad contra otras zonas del país, tanto de la frontera, como por ejemplo Juárez o la zona de Laredo, Reynosa, o contra el Bajío, encontramos que ha ido perdiendo competitividad. O sea, y esta competitividad la viene perdiendo desde por lo menos hace 10 años. Esto quiere decir que se tiene que revisar el modelo industrial y particularmente el modelo maquilador, y esto aplica para toda la frontera. Típicamente en un país el modelo maquilador es una fase transicional de desarrollo industrial. Ocurrió en Japón, la industria empezó siendo maquiladora y hoy es de muy alto valor agregado. Ocurrió después en Corea, ha ocurrido ya incluso en China. Y sin embargo el modelo maquilador que se estableció en México a mediados de los 60 para la frontera norte continúa ahí y muestra señales de desgaste. Celebro la propuesta y creo que es muy importante que el Poder Legislativo, trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo en el ámbito cada quien de las competencias constitucionales, nos atrevamos a ver los problemas de competitividad estructural que tiene el modelo de industrialización de la frontera norte. Las medidas, con respecto a su pregunta específica sobre las medidas para promover el ahorro y la inversión, medidas para promover el ahorro, en primer lugar, estamos proponiendo modificar la forma en que se calcula la retención del impuesto sobre la renta a los ahorradores. Hoy se calcula con una tasa fija y cuando ocurre, como ha sucedido afortunadamente, que bajan las tasas de interés, la retención que le hace el fisco a los ahorradores es más de lo que debería de ser. Por lo tanto, estamos proponiendo pasar de una cuota fija a una fórmula, que es la que se pone a consideración de la Cámara de Diputados. Esto beneficiaría a más de 3.3 millones de cuentavientes. Se propone, como ya lo dije, establecer un programa establecer una medida para que puedan deducirse las aportaciones de ahorro de largo plazo, incluyendo las aportaciones voluntarias a las AFORES, sin que cuenten para el techo total de deducciones personales. Se establece también y se pone a consideración de la Cámara de Diputados un programa temporal de repatriación de capitales. En parte tiene que ver con el nivel de tipo de cambio, hace sentido incentivar la repatriación de capitales sin promover ningún tipo ni de opacidad ni mucho menos de impunidad. En materia de inversión, específicamente para las pequeñas y medianas empresas, se propone el beneficio de la deducción acelerada de inversiones para las pequeñas y medianas empresas. Esto puede beneficiar a más de 4 millones de empresas contribuyentes y de lo que se trata es de darle un financiamiento fiscal. A final de cuentas, el beneficio de la deducción acelerada no es otra cosa que un financiamiento que otorga el fisco, porque las empresas van a hacer las deducciones correspondientes. El objetivo es que este financiamiento se otorgue a las empresas que necesitan el financiamiento, que son las pequeñas y medianas, no necesariamente lo necesitan los grandes contribuyentes. Hay un estímulo que se propone a la reinversión de utilidades, de tal manera que las empresas que reinviertan las utilidades en lugar de otorgarlas como dividendos, disminuyan la carga para sus accionistas del impuesto a los dividendos. Es una propuesta que se hace. Y hay una serie de medidas de carácter sectorial. Por ejemplo, energías renovables, hablaba yo hace un momento de establecer una cuenta específica para la deducción de las inversiones en energías renovables. El estímulo al diésel, que ya existe para casi todos los sectores, la minería está excluida del estímulo al diésel. Se propone, por una razón más casuística que otra cosa, se propone que el estímulo al diésel sea para todas las industrias y toda la actividad económica. Se proponen medidas para acelerar el proceso de desconsolidación fiscal, que fue cerrar claramente un régimen de privilegio. Se propone acelerar aún más la desconsolidación. Y hay diversas medidas para el sector primario. Destaco una de ellas en respeto al tiempo. Se propone que el tratamiento preferencial del sector primario no exija que el 90% de los ingresos del contribuyente deriven de la actividad agrícola, porque hay muchos pequeños productores que son jornaleros, que tienen que tener un sueldo y que hoy no son elegibles, paradójicamente siendo los que más lo necesitan. Esta es una propuesta muy sentida del sector agropecuario, del sector ganadero, que se recoge como una propuesta que ahora está a consideración de esta Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
Gracias.